El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de tu resistencia a ello. Si quieres romper el ciclo del dolor emocional, lo primero que debes entender es una verdad brutal. El sufrimiento no es causado por lo que te sucede, sino por tu resistencia a lo que es. La mayoría de las personas pasan su vida entera sin entender esto, quedando atrapadas en un estado perpetuo de sufrimiento sin darse cuenta de que ellas mismas lo están perpetuando. Carl Jung lo explicó con una de sus frases más poderosas: aquello a lo que te resistes, persiste. Y esta no es solo una frase bonita, es un principio psicológico y espiritual que puede transformar completamente tu vida. Piensa en esto. Cuando algo malo sucede, experimentas una reacción natural. Puede ser tristeza, rabia, decepción o cualquier otra emoción. Pero el sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de la lucha interna contra la realidad. Es la mente diciendo: esto no debería estar pasando. No puedo vivir con esto. No es justo. Ese rechazo es lo que convierte el dolor en una tortura interminable. El verdadero origen del sufrimiento. La mente humana está diseñada para buscar el control. Queremos que las cosas salgan de la manera que esperamos. Queremos evitar el dolor a toda costa. Queremos que el mundo funcione según nuestras reglas. Pero la vida no opera bajo nuestros términos. Cuando un evento desafía nuestras expectativas, lo primero que hacemos es resistirnos. Nos negamos a aceptar la realidad tal como es. Y aquí es donde se origina el sufrimiento, en la pelea contra lo inevitable. Piénsalo. Si una relación termina, el dolor natural puede durar días, semanas o incluso meses. Pero el sufrimiento que sigue durante años viene de la negativa a soltar, de revivir una y otra vez los recuerdos, de aferrarse a la idea de que esto no debía haber pasado. Lo mismo ocurre con cualquier pérdida, traición o fracaso. No es el evento lo que te destruye, sino tu lucha constante contra lo que ya es un hecho. ¿Cómo romper este ciclo destructivo? Aquí entra el principio espiritual que puede cambiarlo todo: la aceptación radical. Y atención, porque aceptar no es lo mismo que resignarse. No significa que te guste lo que pasó ni que lo apruebes. Significa que decides soltar la resistencia. Que en lugar de desgastarte en una pelea interminable contra la realidad, eliges canalizar tu energía en lo que sí puedes controlar. Tu respuesta. Cuando aceptas de verdad, algo increíble ocurre. El peso del sufrimiento comienza a disminuir. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo alimentas con tu resistencia. Piensa en una persona que fue despedida de su trabajo. Si se aferra al enojo, al resentimiento y a la idea de que fue una injusticia, puede quedarse años atrapada en el dolor, culpando al mundo y sintiéndose víctima. Pero si en lugar de eso acepta la realidad y se pregunta: ¿qué puedo hacer con esto? Zrenia entonces toma el control de su vida y transforma el dolor en crecimiento. La clave está en tu percepción. Jung hablaba de la importancia de integrar todo lo que experimentamos, incluso lo negativo, porque el dolor, cuando es aceptado en lugar de resistido, se convierte en sabiduría. Un gran error que cometemos es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie más ha pasado por lo que nosotros estamos viviendo. Pero la verdad es que el dolor es parte de la experiencia humana. Todos lo sentimos en algún momento. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes quedan atrapados es su relación con ese dolor. Los que se resisten al dolor, sufren. Los que lo aceptan, crecen. Si realmente quieres sanar, el primer paso es dejar de hacerle la guerra a la vida. Aceptar lo que pasó. Aceptar lo que no puedes cambiar y centrarte en lo que sí puedes transformar. Lo que nadie te dice sobre liberarte del sufrimiento. Lo más sorprendente es que, cuando aplicas este principio en tu vida, te das cuenta de algo increíble. La mayoría de las cosas que te han hecho sufrir no venían del evento en sí, sino de cómo tú te aferraste al dolor. ¿Una relación terminó y te dolió por años? No fue solo la ruptura, fue tu negativa a soltar. ¿Alguien te traicionó y no pudiste superarlo?
No fue solo la traición, fue tu apego al resentimiento. ¿Perdiste una oportunidad y no pudiste avanzar? No fue solo la oportunidad perdida, fue tu obsesión con lo que pudo haber sido. Cuando sueltas la resistencia, cuando dejas de pelear con la realidad, el sufrimiento se desmorona. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero dejas de alimentarlo. Y con el tiempo, se convierte en una lección en lugar de una carga. Lo que viene después: cómo la mente inconsciente perpetúa el sufrimiento. Ahora, aquí viene algo aún más profundo. En el siguiente punto, vamos a hablar de cómo tu inconsciente está programado para repetir los mismos patrones de sufrimiento una y otra vez sin que te des cuenta. Porque una vez que entiendes que el sufrimiento viene de la resistencia, el siguiente paso es descubrir por qué, a pesar de saber esto, sigues repitiendo los mismos dolores una y otra vez. Y cuando descubras la respuesta a eso, te darás cuenta de que tienes mucho más poder sobre tu vida de lo que jamás imaginaste. Así que sigue viendo, porque en el próximo punto revelaremos cómo tu mente está condicionada a aferrarse al sufrimiento y qué hacer para romper ese patrón de una vez por todas. 2. Tu inconsciente está programado para hacerte sufrir una y otra vez. Si crees que el sufrimiento es algo que simplemente te pasa, es momento de despertar a una verdad que nadie te dice. Tú mismo lo estás repitiendo sin darte cuenta. Y no porque quieras sufrir, sino porque tu inconsciente está programado para mantenerte atrapado en el mismo dolor, una y otra vez. Carl Jung lo explicó de una manera brutal. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que esto significa es que el dolor que sigues experimentando no es casualidad. No es porque la vida te odie, no es porque el universo está en tu contra. Es porque dentro de ti hay patrones emocionales y mentales que sigues repitiendo automáticamente. La trampa invisible del inconsciente. Tu mente inconsciente es como un software que fue instalado en ti desde que eras niño. Y si creciste en un ambiente donde aprendiste que el amor es sinónimo de sufrimiento, que el abandono es inevitable o que el mundo es un lugar cruel, entonces esas creencias quedaron grabadas en tu sistema. Lo que nadie te dice es que tu inconsciente no busca hacerte feliz, busca lo que le es familiar. Por eso, aunque conscientemente quieras salir del sufrimiento, una parte de ti sigue atrayendo las mismas experiencias. ¿Te das cuenta de que siempre terminas en relaciones que te lastiman? ¿Notas que cada vez que algo bueno llega a tu vida, de alguna manera lo arruinas o lo pierdes? ¿Sientes que siempre terminas en el mismo tipo de problemas, aunque jures que esta vez será diferente? Eso no es coincidencia. Es tu inconsciente repitiendo lo que conoce. El autosabotaje emocional. ¿Por qué sigues eligiendo lo que te destruye? Si de niño aprendiste que el amor venía con abandono, entonces hoy, sin darte cuenta, te sentirás atraído por personas que te hacen sentir lo mismo. No porque quieras sufrir, sino porque tu mente está buscando confirmar lo que siempre ha conocido. Si en tu infancia experimentaste rechazo o humillación, es posible que hoy evites oportunidades por miedo a que te vuelvan a rechazar. Prefieres quedarte en lo que es seguro, aunque eso signifique seguir en el dolor. Y aquí está la peor parte. Mientras no hagas consciente este patrón, lo repetirás toda tu vida y pensarás que es el destino. La gente dice, siempre me tocan las mismas personas. Siempre termino en el mismo lugar. La vida siempre me da lo mismo. Pero no es la vida. Eres tú mismo, repitiendo el patrón que llevas dentro. ¿Cómo romper el patrón de sufrimiento inconsciente? Ahora, aquí viene la clave. No puedes cambiar lo que no ves. Si realmente quieres romper el ciclo del dolor emocional, lo primero que tienes que hacer es identificar el patrón que has estado repitiendo. Hazte estas preguntas. ¿Cuál ha sido la emoción más frecuente en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿Cuáles son los tipos de relaciones o situaciones en las que siempre termino? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo y el mundo que me mantiene en el sufrimiento? Cuando descubres la respuesta a estas preguntas,
te das cuenta de algo brutal. El sufrimiento que has estado viviendo no es algo que viene de afuera, es algo que llevas dentro y proyectas una y otra vez en tu vida. El momento en que todo cambia. Romper el ciclo del dolor emocional no significa que nunca más sentirás tristeza o frustración. Significa que ya no serás prisionero de un patrón que se repite sin que lo notes. Porque en el momento en que te vuelves consciente de tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo. No puedes evitar sentir dolor en la vida, pero puedes evitar perpetuarlo. Puedes elegir de manera consciente, en lugar de actuar en piloto automático. Ahora, en el siguiente punto, vamos a profundizar en cómo el ego juega un papel clave en mantenerte atrapado en el sufrimiento, y lo que debes hacer para desarmarlo antes de que siga saboteando tu vida. Porque una vez que entiendes el papel del ego en todo esto, es cuando realmente empiezas a recuperar el control. Tercero, el ego se alimenta de tu sufrimiento y lo mantiene vivo. Si realmente quieres romper el ciclo del dolor emocional, hay algo que debes entender. Tu ego es el mayor obstáculo en tu camino hacia la sanación. El ego es esa voz interna que te dice que tienes razón al sentirte herido, que el mundo es injusto contigo, que los demás deben cambiar para que tú puedas sanar. Pero aquí está la verdad brutal. El ego no quiere que sanes, porque sin tu sufrimiento, él deja de existir. Carl Jung decía, la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Y el problema es que el ego es justamente esa mente que ha creado todo tu sufrimiento. Si intentas sanar desde el ego, lo único que harás es reforzar el mismo dolor del que intentas escapar. ¿Cómo el ego sabotea tu sanación emocional? El ego es astuto. No te dice directamente que quiere que sigas sufriendo, sino que te convence de que tienes razones válidas para seguir así. Te hace aferrarte al pasado. Te repite una y otra vez lo que te hicieron, cómo te traicionaron, cómo la vida fue injusta contigo, y te hace creer que pensar en eso constantemente te dará algún tipo de poder. Pero en realidad, solo te mantiene atrapado en el mismo dolor. Te hace identificarte con tu sufrimiento. Sin darte cuenta, empiezas a definirte por tu dolor. Dices cosas como, soy una persona que siempre es traicionada. Siempre me dejan. Siempre me pasa lo mismo. Y al hacerlo, refuerzas esa identidad en tu mente. Te hace creer que el problema está afuera. El ego te dice que el problema es la otra persona, que la vida te debe algo, que las circunstancias deben cambiar antes de que tú puedas sentirte bien. Pero esta es la trampa perfecta. Siempre estás esperando algo externo para sanar, en lugar de asumir tu propio poder. El ego se alimenta de conflicto, de comparación, de heridas que no cicatrizan porque él mismo se encarga de rascarlas hasta que sangren de nuevo. La trampa del victimismo. ¿Cómo el ego te mantiene débil? Una de las formas más sutiles en que el ego te sabotea es a través del victimismo. Cuando estás atrapado en el victimismo, piensas que todo lo malo que te pasa es culpa de otros o del destino. Y aunque parezca que te estás protegiendo, en realidad lo único que haces es renunciar a tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, entonces nunca harás nada para cambiarla. Y eso es exactamente lo que el ego quiere: mantenerte pequeño, indefenso, atrapado en el sufrimiento. Pero aquí viene la verdad más dura. Nadie te va a rescatar. No importa cuánto sufras, no importa cuánto te quejes o cuánto culpes a los demás. La única persona que puede romper el ciclo eres tú. ¿Cómo desmantelar al ego y recuperar el control de tu vida? El primer paso para desarmar al ego es reconocer que él no eres tú. Tú no eres tu sufrimiento. Tú no eres tu pasado. Tú no eres esa voz interna que te dice que siempre serás una víctima. El ego quiere que te aferres a tu dolor, porque es lo que lo mantiene vivo. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, se debilita y pierde poder sobre ti. Aquí hay 3 formas de empezar a romper el dominio del ego. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego empiece a recordarte tus heridas,
o a hacerte sentir que la vida es injusta. Obsérvalo. No te identifiques con esa voz. Solo mírala y date cuenta de que no eres tú. Es solo un programa mental repitiéndose. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que repites en tu mente lo que te hicieron, cada vez que cuentas la misma historia de dolor, estás reforzando la herida. Pregúntate, ¿esta historia me da poder o me debilita? Si te debilita, déjala ir. Haz lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te quedes atrapado en la misma emoción. Pero cuando decides responder con calma, con desapego, con aceptación, rompe su poder sobre ti. El momento en que el ego pierde su control sobre ti, cuando empiezas a ver al ego por lo que es, algo increíble sucede. Deja de controlarte. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de depender de la validación externa. Dejas de sentir que eres una víctima de las circunstancias. Y en ese momento, te das cuenta de algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó, sino en cómo lo interpretaste. El dolor fue real, pero la historia que el ego creó alrededor de él fue lo que te mantuvo atrapado. Ahora, en el siguiente punto, vamos a explorar una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece luchando contra él, sino abrazándolo de una manera completamente diferente. Y cuando entiendas esto, verás que la sanación no es algo que se logra en el futuro, sino algo que puedes empezar a experimentar ahora mismo. Cuarta, deja de resistir el dolor. Lo que resistes, persiste. Si hay algo que nos enseñaron mal desde pequeños, es que el dolor emocional es algo que hay que evitar, reprimir o negar. Nos dijeron frases como, no llores, sé fuerte, no le des importancia. Y sin darnos cuenta, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento en lugar de entenderlo. Pero aquí está la realidad que nadie te dice. Lo que resistes, persiste. Cuando intentas huir del dolor, este solo se vuelve más fuerte. Cuanto más lo reprimes, más te controla desde la sombra. Y cuanto más te niegas a sentirlo, más profundo se enraiza en tu mente y tu cuerpo. Carl Jung lo entendió mejor que nadie. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Lo que significa que no puedes sanar ignorando tu sufrimiento, sino enfrentándolo de frente. El ciclo destructivo de resistir el dolor. Piensa en esto. Si alguien te empuja, ¿cuál es tu reacción instintiva? Empujar de vuelta. Lo mismo sucede con el dolor emocional. Cada vez que sientes tristeza, rabia o angustia y tratas de deshacerte de esas emociones rápidamente, solo les das más poder. Reprimes lo que sientes. No quieres llorar. No quieres sentirte vulnerable. Así que te dices a ti mismo que todo está bien cuando en realidad no lo está. Pero el dolor sigue ahí, acumulándose en lo más profundo. Te distraes compulsivamente. Te refugias en el trabajo, en el celular, en redes sociales, en cualquier cosa que te haga evitar el vacío que sientes. Pero cuando te quedas a solas contigo mismo, todo vuelve con más fuerza. Buscas culpar a otros. El ego te convence de que el problema es externo. La persona que te lastimó. La vida que no fue justa contigo. Y mientras sigas enfocado en culpar a otros, nunca mirarás dentro de ti para sanar de verdad. Este es el círculo vicioso que mantiene atrapadas a tantas personas. No es el dolor en sí lo que nos destruye, es la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. El poder de aceptar el dolor en lugar de rechazarlo. Aquí es donde entra la clave para romper el ciclo. Deja de resistirte al dolor y empieza a experimentarlo conscientemente. Suena contradictorio, pero es la única manera real de liberarte. En lugar de intentar huir, permítete sentir. En lugar de reprimir, obsérvalo sin juzgarlo. Si sientes tristeza, siéntela por completo. Si sientes enojo, no lo niegues. Obsérvalo. No significa que debas actuar impulsivamente, sino que debes permitirte experimentar la emoción sin resistencia. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando haces esto, cuando realmente te entregas al sentimiento sin intentar cambiarlo o reprimirlo,
el dolor empieza a perder su control sobre ti. El principio de la impermanencia. Nada dura para siempre. Una de las verdades más poderosas que puedes aprender es que todo pasa. Ninguna emoción es eterna. Ningún sufrimiento dura para siempre. Pero cuando te resistes al dolor, lo alargas innecesariamente. Carl Jung hablaba de la importancia de la transformación interna, y la impermanencia es parte fundamental de eso. El dolor, al igual que el placer, es temporal. No es algo que te define, ni algo que durará por siempre. Piensa en la última vez que pasaste por un momento difícil. En ese instante, sentiste que nunca ibas a salir de ahí. Pero aquí estás, con nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Y lo mismo pasará con cualquier dolor que estés sintiendo ahora. También pasará. ¿Cómo practicar la aceptación radical del dolor? Si realmente quieres dejar de ser esclavo de tu sufrimiento, aquí hay 3 pasos que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo. Deja de juzgar tu dolor. En lugar de preguntarte, ¿por qué me siento así? Swing, ¿cuándo pasará? Logos, simplemente permítete sentir sin etiquetas. No es bueno ni malo, solo es una experiencia que estás viviendo. Obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza, no te quedes atrapado en la historia mental. En lugar de pensar, esto es injusto, lleva tu atención al cuerpo. ¿Dónde siento esta emoción? ¿Cómo se manifiesta físicamente? Solo obsérvala, sin luchar contra ella. Respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes y aguantar, respira profundamente y permite que la emoción fluya a través de ti. No necesitas hacer nada más, solo estar presente con lo que sientes. Cuando aprendes a aceptar el dolor en lugar de resistirlo, ocurre algo increíble. Te das cuenta de que no tiene poder sobre ti. No significa que el dolor desaparecerá de inmediato, pero su dominio sobre ti se romperá. Y en ese momento, en lugar de ser una víctima de tu sufrimiento, te conviertes en alguien que puede atravesarlo con madurez y fortaleza. Tu verdadero poder está en aceptar lo que es, no en luchar contra ello. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo del dolor, sin darse cuenta de que la única manera de liberarse es enfrentándolo. Y cuando lo haces, cuando dejas de resistirte y simplemente lo experimentas con plena conciencia, descubres algo increíble. El dolor no es el enemigo. El sufrimiento no está aquí para destruirte, sino para transformarte. Y una vez que lo entiendes, dejas de temerle.